Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Daisy. Hoy les enseñaré cómo diseñar etiquetas DIY para playeras y productos personalizados de forma fácil y rápida con Canva. Este tutorial es perfecto para dar un toque profesional y único a tus productos, ya sea que tengas una marca de ropa o te dediques a personalizar artículos. Abramos el programa de Canva. Luego acá en el buscador vamos a escribir etiquetas para ropa. Y acá vas a encontrar una gran lista de diseños muy bonitos que tú puedes personalizar con tu información. Y no solo con la información, también las podrías personalizar a tu gusto y darle tu toque personal. Desplázate hasta que encuentres la que más se ajuste a tus necesidades. Yo voy a seleccionar esta. Luego voy a presionar acá donde dice personalizar. Acá la tengo ya en el Canva. Ahora la vamos a personalizar. Podemos dejarla tal y como está y solo ponerle nuestra información, pero también podríamos ponerle nuestro toque personal. Voy a comenzar por cambiarle la información. Ahora acá le ponemos nuestra información o nuestra marca y acá podemos ponerle nuestro sitio web, Instagram, Facebook, etcétera. Y acá le podemos poner dónde fue hecho. Le podemos poner hecho con amor o hecho en casa o algo así parecido. Ahora, la podríamos imprimir tal y como está, si lo deseamos, si queremos algo súper rápido, pero también la podríamos seguir personalizando. Le podríamos cambiar la fuente. Yo le voy a cambiar la fuente y voy a ponerle una bonita. Le voy a cambiar a esta que se llama Poppins. A este otro texto también le voy a cambiar la fuente. Presiono acá para cambiarlo a minúscula. Luego acá, como hicimos con la anterior. Y voy a buscar una de caligrafía. Voy a escribir aquí caligrafía. Acá tienen una gran variedad de fuentes muy bonitas que son gratis. Voy a utilizar una que se llama magenta. La voy a escribir porque no la veo. Le voy a cambiar el tamaño y veo que las letras están muy separadas. Voy a presionar acá donde está esta flecha, spacing o espacio, y las voy a poner un poquito más pegadas. Ahí las tenemos. Y las voy a hacer más grande. La voy a colocar ahí abajo. Ahora le voy a cambiar color. La voy a seleccionar, presiono acá donde está la A. Luego voy a presionar acá donde está el signo de más, el círculo con el signo de más, y me voy a posicionar acá en el color rosado o en el color que ustedes quieran ponerle. A ese le voy a poner turquesa. A este también le voy a cambiar color, le voy a poner rosado. Y a este le voy a poner turquesa también. Y ahí tenemos ya la primera etiqueta para ropa personalizada. Esta es la más sencilla que podemos elaborar. Ahora te voy a mostrar a cómo crear otra un poquito más elaborada con diseño. Acá tengo esta otra súper sencilla, pero ahorita le vamos a poner color y un diseño muy bonito. También te voy a mostrar a cómo crear tu propio código QR e ingresarlo acá. Tú puedes ponerle el diseño que vaya acorde a tu negocio, o si ya tienes un logo, pues ese lo puedes ingresar acá. Yo le voy a poner acá un diseño con flores muy bonito. Me vengo acá a elementos y voy a escribir borde con flores. Luego voy a seleccionar el que dice gráficos y voy a buscar un borde con flores muy bonito. De preferencia uno que le pueda cambiar el color. Me gusta este. Y lo voy a colocar acá arriba. Muy bonito. Ahora voy a insertar otro para ponérselo acá a la letra L o a la talla. Voy a utilizar uno que tenga las mismas flores. Acá me está dando unas recomendaciones. Me gusta esta. Y la vamos a colocar acá. Le voy a cambiar el tamaño y la voy a acomodar por ahí. Luego
Voy a seleccionarla. Como ves, acá está la paleta de los colores que contiene el diseño. Lo seleccionamos, luego voy a presionar el color naranja y lo voy a cambiar a rosado. Luego al amarillo lo voy a cambiar a un rosado pálido. Luego al naranja lo voy a cambiar por otro rosado, un rosado medio. Y el verde lo voy a cambiar a celeste turquesa. Lo mismo voy a hacer con la otra flor. Le voy a cambiar color a este texto. Le voy a cambiar a color turquesa. Muy bonito. Al borde también le voy a cambiar color. Un color celeste claro. Mira qué bonito. También podríamos ponerle color sólido en la parte de atrás. Nos venimos a elementos, seleccionamos un cuadrado y lo insertamos. Luego le vamos a cambiar las medidas a modo que quepa en el rectángulo que ya está. Luego nos venimos a la paleta de colores y le vamos a cambiar el color deseado. Le voy a poner un celestito claro. Luego voy a presionar en posición y lo voy a mandar hacia atrás. Mira qué bonito. También le voy a agregar fondo acá a la letra L. Mira qué hermosa quedó la etiqueta personalizada ya con diseño. Ya está casi lista para imprimirla, pero ahora te voy a mostrar rápidamente cómo crear tu propio código QR para ingresarlo acá. De esta forma también te estás promocionando. Nos vamos a la esquina inferior izquierda y vamos a presionar acá donde dice código QR. Ingresamos acá a nuestra página web, Instagram, Facebook, etc. Luego generar código. Actualizar código y acá lo tenemos. Ahora vamos a pegar nuestro código acá. Le vamos a cambiar el tamaño a modo que quepa en el cuadrado que está ahí. Voy a borrar este que está atrás. Ahora voy a acomodar el mío por acá. Ahora voy a recalcar que acá en los cuidados tú debes de personalizar dependiendo a la tela del producto al que vas a colocar esta etiqueta. Mira qué bonita quedó la etiqueta. Ahora que ya la tenemos elaborada, voy a pasar a mostrarte a cómo prepararla para imprimirlas. Y acá tengo otras. Mira esta qué hermosa. Esta se parece a la que hicimos anteriormente, pero con diseño. Acá está otra que también yo la he personalizado. Las plantillas que ellos nos dan acá pueden servir como guía. Y luego nosotros le podemos poner el toque personal. Bueno, ahora que ya te mostré a cómo elaborar el diseño, te voy a mostrar a cómo prepararlas para poder imprimirlas o guardarlas en tu computadora. Te vienes acá donde dice compartir o share, luego presionas a donde dice descargar, luego acá en tipo de archivo vas a seleccionar PNG. Si pagas la membresía, te recomiendo que selecciones fondo transparente. Luego, descargar. Ya que hayas descargado, te vienes a la página principal de Canva. Presionas acá donde dice tamaño al gusto o custom size. Luego, acá en unidades le cambias a pulgadas y vas a ingresar las medidas de 11 por 8.5, que son las medidas tamaño carta. Luego te vienes a donde dice upload o subir archivo, te vas al folder de descargas de tu computadora, lo seleccionas y lo abres. Y luego la presionas y ya te va a aparecer acá en el canvas. Luego le cambias el tamaño. Las medidas van a depender de ti. Yo le voy a cambiar el tamaño a 2.5 pulgadas de ancho por 1.6. Ahora esta misma la vamos a seleccionar, botón derecho y duplicar. Y colocamos la otra por acá abajo. Luego seleccionamos las dos, duplicar.
y las vamos colocando una abajo de la otra. Y así sucesivamente las vamos acomodando hasta llenar la página. Ahora ya las podemos imprimir en el método deseado. Ahora presionamos acá donde dice descargar, download, y las vamos a guardar en formato PNG, fondo transparente si pagas la membresía. Si no, no te preocupes. Y luego presionamos acá donde dice download. Luego las buscas en tu folder de descarga y ya las tienes ahí en tu computadora listas para imprimirlas en el método que más desees. Si te gustaría aprender a cómo imprimir estas etiquetas y a cómo transferirlas a tus prendas, te invito a que veas mi próximo tutorial. Ahí te voy a mostrar a cómo imprimirlas, qué método utilizar y a cómo transferirlas a las prendas o camisetas personalizadas. Espero que hayas disfrutado de este tutorial de cómo elaborar etiquetas para ropa o playeras personalizadas con Canva. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas al canal, a que le des like al video y también a apretar la campana de notificaciones. Gracias por tu visita y nos vemos en el próximo video.